Bienvenidos al primer vídeo exclusivo para los miembros del club de la Visual Factory. Como sabéis, estos vídeos seguirán temáticas extravagantes, diferentes a los de actualidad que ahora cubrimos más en nuestros canales. Y nada, pues simplemente quería agradeceros de todo corazón a los miles y miles. Ha sido un exitazo, la verdad, o sea, sois muchos más de los que esperaba que ya estáis en el club. Pero nada, eso, quería agradeceros a los que ya os habéis unido y bueno, pues os garantizo que merecerá la pena. Me encargaré personalmente de ello, tanto yo como el resto de todo el equipo que conformamos la Visual Factory. No solo vamos a subir vídeos extras, sino que también estamos preparando ya nuevos contenidos como entrevistas o mentorías. Y ya que estamos por aquí, pues aprovecho para contaros que trataremos de que en el inicio de todos estos vídeos podamos tener un espacio para hablar pues un poco de nosotros, de si tenéis algunas preguntas también las podemos responder, ideas, lo que sea. Lo podéis poner en los comentarios de este vídeo, que aunque esté en YouTube no está disponible para todo el mundo, está en oculto. Sin embargo, podéis comentar igualmente. Pues lo que queráis decir, preguntas, de nuevo, lo que sea, lo podéis poner y en los siguientes vídeos pues lo responderemos. Y oye, pues si tenemos noticias que daros o cualquier cosa que contar que no podamos contar directamente en YouTube, pues lo avanzaremos por aquí también. Pero dicho esto, vayamos con el tema de este vídeo. ¡Atentos! La extinción de las abejas supone una amenaza para la producción mundial de alimentos. Las abejas y otros polinizadores están cada vez más amenazados por los efectos de la actividad humana. El 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de ellos. Siempre hemos escuchado aquello de que las abejas son imprescindibles. Sin abejas, la producción de alimentos tal y como la conocemos hoy en día estaría acabada. Y lo cierto es que también hemos escuchado 1000 veces que su extinción está cada vez más cerca. La población de abejas en Estados Unidos lleva cayendo en picado desde hace más de medio siglo. El calentamiento global, los pesticidas y algunos parásitos son por ahora los candidatos a culpable más sonados. En los últimos años se ha avistado un fenómeno llamado desorden del colapso de colonias, o CCD por sus siglas en inglés. Un fenómeno que está agravando aún más la situación y que ha llegado a triplicar la tasa de mortalidad de millones de colonias. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo este asunto? ¿Cómo de grave es en realidad esta situación? ¿Y qué se puede hacer para remediarlo si es que existe remedio? Pues bien, vamos a verlo. El tema de la extinción de las abejas lleva muchísimos años sobre la mesa. De hecho, fue un premio Nobel de Economía llamado James Smith quien dio uno de los mejores argumentos sobre el posible futuro al que se enfrentan estos insectos. Y amigos, estamos hablando de los años 50. Ni el cambio climático ni la química de los pesticidas estaban todavía sobre la mesa, así que estos no son los culpables. Pero, según este premio Nobel, el problema, en realidad, estaba en la falta de incentivos mutuos entre agricultores y apicultores. Y es que, veréis, según él mismo describió, los agricultores y los apicultores se benefician mutuamente de las abejas. Es decir, las abejas polinizan los cultivos del agricultor al tiempo que estos cultivos sirven como alimento para las abejas, lo que permite que los apicultores puedan producir más miel. Para tener más cultivos hacen falta más abejas y para tener más abejas haciendo miel hace falta más cultivos. Son dos caras de la misma moneda. Sin embargo, el problema es que si el criador de abejas quiere ampliar su producción, es decir, tener más abejas, tendrá que pagar por ellas, tendrá que invertir en nuevos panales, pero el agricultor, que se beneficia directamente de esas abejas, en realidad no necesita pagar un solo dólar, porque a fin de cuentas las abejas irán volando hasta sus cultivos de cualquier manera. Por eso, según este economista, aunque a priori a los dos les interesa ampliar sus cultivos, como el agricultor se aprovecha para no pagar su parte, al final la cantidad total de abejas es más pequeña de lo deseable. De hecho, precisamente por esta razón, el propio James Smith propuso un subsidio a los agricultores para que fuese rentable aumentar sus plantaciones y con ello hacer rentable la crianza de más abejas. Esta hipótesis caló tan hondo que hoy en día no es raro encontrar programas públicos que subvencionan la agricultura amparándose en argumentos similares. ¿Queréis un ejemplo? Pues ahí está Obama. El expresidente yanqui propuso la creación de la Estrategia Nacional para la Salud de los Polinizadores. ¿Y dónde está el problema? El problema, pues, bueno, que este plan dio menos resultados que un penalti de Mbappé en el Real Madrid. Y es que, en realidad, todo apunta a que el verdadero problema de las abejas nunca estuvo relacionado con incentivos de los agricultores. Es más, podría decirse que esto fue un absoluto invento. ¡Es el mercado, amigo!
20 años más tarde de que el premio Nobel publicara su trabajo, otro economista llamado Stephen Chung se propuso comprobar si el problema de los apicultores y los agricultores se cumplía o no en la vida real. Quizá lo más gracioso es que para hacerlo este economista no usó un modelo teórico con hipótesis y modelos matemáticos avanzados, como el que sí usó James Smith. Este nuevo economista utilizó una metodología mucho más sencilla. Llamó por teléfono a muchos apicultores y les preguntó qué diantres pasaba con su negocio. El resultado, pues todos, absolutamente todos coincidieron en una cosa. El problema planteado por el Nobel les daba exactamente igual, porque su negocio no estaba principalmente basado en la venta de miel, sino en cobrar a los agricultores por los servicios de polinización. Y es que, pensadlo bien, los colmeneros no van a comprar o alquilar un terreno para tener allí sus colmenas y dejar que vayan a polinizar los árboles de tierras vecinas. En realidad, les sale mucho más a cuenta poner sus colmenas en las tierras de los agricultores y, por tanto, pueden pedirle a estos agricultores que les paguen por llevar sus abejas a sus tierras y no a las del vecino. Pero eso no es todo. Este modelo tiene otra ventaja para los apicultores. El caso es que la producción de miel es bastante aleatoria. Digamos que cambia mucho de unos años para otro. Por ese motivo, muchos prefieren dedicar sus abejas a la polinización y no a la producción de miel, donde pueden cobrar a los agricultores un precio fijo e irse a dormir más tranquilos independientemente de si se produce mucha o poca miel. Este negocio en realidad es la norma, es el principal negocio de los apicultores, no lo es la miel. Es un gran mercado que mueve a día de hoy más de 15.000 millones de dólares cada año y que ya era común a principios del siglo XX. ¿Qué moraleja podemos sacar de todo esto? Pues que aunque la teoría económica muchas veces con hipótesis de sillón prediga que el Estado necesita intervenir para solucionar un problema, en la práctica el simple libre mercado puede solucionarlos de forma mucho más eficiente que un megaprograma de gasto público. Por supuesto, esto no siempre es posible. Por ejemplo, en casos de contaminación atmosférica, donde un chino puede contaminar el aire de un argentino, pues ahí es mucho más complicado de solucionar. Sin embargo, sí que hay otros casos donde estas soluciones de mercado funcionan. En la pesca de atunes, por ejemplo, Nueva Zelanda revirtió completamente la caída en la población de estos peces, asignando a cada pescador derechos de pesca que podían comprarse y venderse. Este es un caso de política que trató de solucionar un problema reforzando los derechos de propiedad en vez de buscando soluciones como prohibiciones a la pesca o regulaciones de más de 1000 páginas que ya habían sido probadas anteriormente y que no habían tenido mucho éxito. Sin embargo, hay una tercera vía para solucionar estos problemas que no pasa ni por el Estado ni por el mercado, sino por la cultura. Este fue el aporte que le valió el premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom, quien se dedicó a viajar por el mundo para ver cómo distintas comunidades resolvían este tipo de problemas. Lo que Ostrom descubrió fue que en las comunidades pequeñas en las que todos sus miembros se conocían y se veían entre sí constantemente, no necesitaban contratos ni políticas públicas, sino que podían castigar a los vecinos que más se aprovecharan del resto con mecanismos mucho más sutiles. Estos castigos podían ir desde cosas tan simples como empeorar su relación personal con ellos hasta castigos mucho más severos como negarse a comerciar con ellos o negarles ayuda cuando tuvieran algún problema. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. ¿Qué demonios tiene esto que ver con la extinción de las abejas? El caso es que la comunidad de apicultores y de agricultores que necesitan servicios de polinización no es tan grande. Vamos, que todo el mundo más o menos se conoce y las noticias vuelan. Esto explica que la mayoría de contratos sean orales. Si una parte rompe su promesa, simplemente hará correr la voz y el resto dejará de contratar con esa persona. Además, estos mecanismos culturales también permiten solucionar muchos otros problemas. Por poner un ejemplo, aunque las abejas no vuelen demasiado lejos, sí que es probable que vayan a polinizar algunas tierras de un agricultor vecino. Vamos, que si eres un agricultor y pones abejas en tu terreno, pues es muy probable que a la vez le estés regalando a tu vecino parte de esas abejas que volarán igualmente a tierras que no son las tuyas. Sin embargo, para que nadie se aproveche de sus vecinos, estos agricultores tienen por norma general que todo el mundo contrate una densidad similar de abejas para sus tierras. De esta forma, todos se benefician igualmente de las abejas contratadas por el resto de agricultores. Y algo muy parecido ocurre con el uso de pesticidas. Si un apicultor cree que el vecino de un agricultor que haya contratado sus servicios está usando pesticidas letales para las abejas, lo que hará será cobrarle más o directamente negar sus servicios. Como los agricultores son conscientes de esto, pues tienen la regla no escrita de que nadie puede usar pesticidas que puedan estorbar a sus vecinos. Vamos, un hoy por ti, mañana por mí de toda la vida.
como nadie quiere llevarse mal con su vecino y tampoco quiere que el resto usen pesticidas que puedan dañar a él, pues este tipo de pactos no escritos casi siempre se cumplen. Pero vale, entiendo que este problema económico está más que resuelto, pero ¿qué pasa con el problema principal que veíamos al principio del vídeo? ¿Acaso el mercado o las comunidades agrícolas han encontrado alguna solución a la tan repetida extinción de las abejas? ¡Datos que nos engañan! ¿Os acordáis de cuando hemos dicho que una extraña enfermedad estaba aniquilando a estos pequeños y simpáticos insectos? Lo que estáis viendo ahora en pantalla es un zoom del gráfico que os hemos enseñado antes, mostrando los datos a partir de los años 80. ¿Sabríais decirme en qué año se produjo el colapso de estas colonias? Seguro que muchos pensaréis que a mitad de los 80, y es cierto que durante esos años hubo muchos problemas con dos parásitos. Sin embargo, en realidad, antes os estábamos hablando del año 2007, donde la tasa de mortalidad fue tan alta que un tercio de todas las abejas murieron. Pese a ello, la población de abejas permaneció, ya no solamente constante, sino que de hecho empezó a crecer un poco. Pero, a ver, ¿cómo demonios es posible que prácticamente si un tercio de las abejas se murieron, la población crezca? Pues la respuesta está, una vez más, en el mercado de las abejas. Pero en este caso no hay que mirar al mercado de la polinización, sino al mercado de las abejas reina. Sí, tal cual como lo escucháis. El caso es que por menos de $10 vosotros mismos podríais comprar vuestra propia abeja reina. ¿Y para qué querríais una abeja reina? Pues muy sencillo. Si separas una colmena en dos y añades una abeja reina a la mitad que se haya quedado sin una, lo que formarás es una segunda nueva colonia que seguirá reproduciéndose y aumentando el número de abejas. De hecho, el 80% de las colonias que murieron por este colapso de las colmenas se reemplazaron por unas nuevas mediante este método. Y es que las abejas, a diferencia de otros recursos naturales como el petróleo o el litio, sí que podríamos decir que son renovables. Es más, durante estos años que la mortalidad era tan alta, algunos apicultores se dedicaron principalmente a criar abejas, no para hacer miel ni para ofrecer servicios de polinización, sino simplemente para venderlas a otros apicultores. Obviamente, a mayor demanda, más sube el precio de estos servicios y más gente se lanza por ello, pero en verdad, esto tampoco es tan relevante. Me explico. Lo que de verdad explica la variación en el número de abejas en Estados Unidos no son ni las enfermedades ni los problemas de externalidades, sino la demanda de abejas. La población local de abejas sí lleva decreciendo en Estados Unidos desde los años 50, esto es cierto, pero el motivo es simple y llanamente que hoy en día es más barato importar miel de otros países que producirla en Estados Unidos. Y por supuesto, los colmeneros han ido mejorando en eficiencia del proceso de polinización, por ejemplo, colocando sus colmenas en lugares estratégicos en vez de forma aleatoria, lo que, a su vez, reduce el número total de abejas necesarias para hacer la misma cantidad de miel. El caso es que a nivel mundial la población de abejas está muy pero que muy relacionada con las necesidades que tengan los ciudadanos de tener abejas. Es por ese motivo que si queremos entender qué está pasando con estos insectos, no nos sirve con mirar un país en aislado, sino que necesitamos ver todo el paisaje a la vez. ¿Qué queréis que os diga? Cuando miramos la evolución global, pues es cierto que Europa y América del Norte el número de abejas pues se ha reducido. Sin embargo, en el resto del mundo ha ocurrido todo lo contrario. Esto no debería sorprendernos. Los estadounidenses y los europeos simplemente prefieren dedicarse a diseñar iPhones y fabricar automóviles de alta gama que a dedicarse a tareas agrícolas que son mucho más duras y están peor pagadas. Así, a nivel global, el número de abejas se ha duplicado entre los años 60 y la década de 2010 y sigue creciendo a muy buen ritmo. O dicho de otra forma, que si un americano hoy ve menos abejas que su abuelo, no es por el cambio climático, no es por pesticidas, no es por nada de eso, sino por otro fenómeno a escala planetaria, la globalización. Por supuesto, esto no significa que no haya ningún problema. Algunos científicos han llamado la atención sobre el impacto de la cría de abejas domésticas sobre las abejas salvajes y el impacto que esto podría tener en los sistemas naturales. Sin embargo, aun teniendo todo esto en cuenta, parece que, al menos por ahora, estamos bastante a salvo del tan temido apocalipsis de la falta de abejas. Y llegados a este punto, amigos, ahora el turno es para vosotros. ¿Estabais preocupados por la llegada del abejocalipsis antes de ver este vídeo? ¿Conocíais estos detalles sobre el negocio de los apicultores? ¿Qué otros casos similares conocéis? Podéis poner vuestras respuestas en los comentarios. Y bueno, recuerda que si tienes alguna pregunta o comentario independientemente de este vídeo, puedes ponerlo también y responderemos en una nueva entrega de los vídeos exclusivos del club. Por nuestra parte, hasta aquí llega todo. Un saludo y hasta la siguiente.